Hoy son los chulos del presidente. Como dice el diccionario, son rufianes. El presidente come de su mano, vive de ellos, vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. Hemos llegado a este punto porque tenemos un presidente que ha enloquecido. Y antes de rendirse va a destrozarlo todo, que ya no son socios, ya chulean al presidente. Entonces ahora ya le ponen la siguiente. Como saben que es un presidente a la deriva, que lo único que hace es protegerse de su propia corrupción y por eso no se puede ir a su casa, le van pidiendo más y le van estrangulando cada día. Pedro Sánchez está en fase terminal. Salvar la cabeza del presidente nos va a costar la ruptura de España. Nos vende a todos los españoles ya esta nación de siglos a cambio del cupo separatista. Nuestra Constitución nunca previó que un tirano se colara en la Moncloa dispuesto a destrozar a España. Sánchez le regala casi 25.000 millones de euros al independentismo catalán para seguir financiando la corrupción que vemos a diario en esta región secuestrada. Así pretende Sánchez camuflar y defenderse de su propia corrupción. Todo negociado, por cierto, casualmente, sin pinganillos. Tras la cesión de competencias y la autoamnistía, Pedro Sánchez hoy les da la llave de la caja común de todos los españoles a los independentistas. Hoy son casi 25.000 millones, pero el independentismo anticipa que aspira a 57.000 millones. Lo dicen claramente y lo tendrán, porque no son socios de Sánchez ni cómplices, eso era antes. Han subido de categoría. Hoy son los chulos del presidente. Como dice el diccionario, son rufianes. El presidente come de su mano, vive de ellos, vive para ellos. Él pone la cama y los españoles pagan. Utilizo este lenguaje porque es el que entienden en la Moncloa como en ningún otro sitio. Y aviso, esto es un atraco a la nación y contra la unidad de España. Y no se detendrá aquí. Después viene el golpe, la ruptura total. Sánchez avanza hacia la anexión de Navarra al País Vasco. Vamos hacia una república plurinacional de manera inexorable, que nadie ha pedido ni votado, porque a nadie se le ha consultado ni informado. Y para eso vendrá el referéndum de autodeterminación o directamente la independencia ilegal de Cataluña y País Vasco por decisión del Consejo de Ministros, por el típico decreto o chapuza legislativa a la que pretenden desde Moncloa que nos acostumbremos, porque piensan que los españoles somos tontos. Nada los detendrá desde Cataluña. Ni jueces, ni inspectores, ni cuerpos de seguridad catalanes, ni resto de funcionarios. Nada ni nadie. Ya han advertido. Volveremos a hacerlo, lo tienen todo programado y avalado por Conde y Pumpido, que es la mayor estafa que soportamos. Tenemos un tribunal constitucional trufado de políticos disfrazados de magistrados, que ya han dicho que tragara con todo lo que no esté explícitamente recogido en la Constitución. Todo calculado desde hace mucho tiempo, puro cinismo y traición. Los inspectores de Hacienda, los economistas, los constitucionalistas, todos sabemos que el acuerdo al que se ha llegado hoy acaba con la España de todos. Cuando se consuma el cupo separatista, en el resto de comunidades autónomas que reciben fondos del sistema de financiación autonómica, como Cantabria, Andalucía o Castilla-La Mancha, no tendrán recursos para prestar servicios públicos esenciales. Quisiera saber con qué cara los socialistas en estas regiones justifican ante sus ciudadanos que no podrán pagar nóminas o centros de salud porque han vendido su región y sus recursos a los separatistas catalanes. Pido a la ultraizquierda de Madrid, es decir, a los socialistas aquí y a Más Madrid, conocido desde hoy como Menos Madrid, que justifique este latrocinio que nos impedirá pagar servicios públicos para que luego nos vengan con la pancarta. Madrid no tiene impuestos propios. Cataluña tiene 15, para desgracia de todos los catalanes, hartos de impuestos y de burocracia. La deuda pública casi triplica la de Madrid. El gasto público en Madrid, sin embargo, es muy inferior al de Cataluña. Y, sin embargo, a su vez, la región madrileña vive su mejor momento. Invito a la reflexión. Desde la Comunidad de Madrid ya avanzamos. Nos negamos rotundamente a este atropello. Y más cuando los cínicos independentistas han acordado impedir a las demás comunidades autónomas bajar impuestos. Es decir, nos impiden a Madrid tener autonomía fiscal cuando ellos, en este acuerdo, la tienen plenamente. Ya solo faltaba que los independentistas redacten la Constitución, porque en ella se recoge nuestra autonomía fiscal.
No queremos para Madrid el expolio al que la izquierda y los independentistas someten a Cataluña, llevando a la decadencia a la que era la región más próspera de España. Es llevar los males de la política catalana a España entera. Debemos revertir todo este daño que, además, pretenden causar en mitad del verano, otra vez, como siempre hacen, en periodo vacacional, que es cuando operan a mayor velocidad las tiranías. Acudiremos a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional, a la unidad de todas las comunidades autónomas, donde tengamos que ir para decir que también desde la Comunidad de Madrid nos negamos a firmar esta sentencia de muerte contra España. Lo que está ocurriendo lo hemos advertido desde hace años, muchos años, cuando nos llamaban extremistas, que no queríamos la convivencia, que vivíamos de la confrontación. Desde el año 2020 hasta el último discurso en el Congreso Nacional del Partido Popular, pasando por entrevistas, ruedas de prensa, desde la propia Moncloa, en la Asamblea de Madrid, en desayunos informativos, lo hemos dicho siempre, que esto estaba sucediendo. Hoy Moncloa ha enviado a todo su equipo de papagayos sincronizados a defender el cupo separatista. Carlos Cuerpo dice que no perjudicará a ninguna comunidad autónoma. Margarita Robles, que no es una compra de votos. Isabel Rodríguez ha añadido, no es algo excepcional, cuando los mismos dicen hoy mismo que era algo singular, un acuerdo singular. Todos ellos mienten. Merece la pena recordar lo que la vicepresidenta Montero dijo en julio del año pasado. Yo no comparto el concierto económico para Cataluña, lo he dicho en múltiples ocasiones. También mentía. Sánchez ha regalado casi 25.000 millones al independentismo y pretende que cada madrileño soporte otros 2.000 euros más en impuestos. Hemos llegado a este punto porque tenemos un presidente que ha enloquecido. Y antes de rendirse va a destrozarlo todo y que España no sea el país alegre, cordial, unido que hemos sido en estos 46 años. Está dispuesto a todo. Hoy ha empezado un camino que o paramos o no tendrá marcha atrás. Hoy Sánchez vuelve a demostrar que es un peligro para España. Esto no estaba además, porque es ilegal, recogido en ningún programa, en ningún sitio. Y esto es todavía más tirano de lo que hacen en algunas dictaduras bolivarianas, porque allí por lo menos cuando intentan cambiar la Constitución por la puerta de atrás, al menos lo someten a alguna votación. Aquí es a hechos consumados directamente, a tragar, a romperlo todo, a romper la Constitución, a reinterpretarlo a gusto de cuatro para salvar la corrupción de Sánchez y llevar a España a un camino sin retorno. El nacionalismo es así, no se ha levantado de la mesa y ya te está amenazando para la siguiente negociación. Es un negocio corrupto del que lleva viviendo muchos años a costa de empobrecer y dividir a todos los catalanes. Y cuando ya han secado la caja común, como hizo, por cierto, el socialismo después de 40 años en Andalucía, ahora van por el resto de las comunidades autónomas. No pararán nunca. Y además ya no son socios, ya chulean al presidente. Entonces ahora ya le ponen la siguiente. Como saben que es un presidente a la deriva, que lo único que hace es protegerse de su propia corrupción y por eso no se puede ir a su casa, le van pidiendo más y le van estrangulando cada día. Y el presidente pone la cama y pagamos el resto de los españoles. Que este lenguaje en la Moncloa lo entienden como nadie. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.